Queridos hermanos catequistas y todos los que van a recibir este video, esta lección del domingo 19 del ciclo B, compartir esta lectura orante de la palabra de Dios del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. Poder meditar, poder gustar esta palabra. Y nosotros estamos en el capítulo 6, viendo con los ojos, ¿no?, del corazón y del alma la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida. Pero yo te invito a que pongamos la atención en el versículo 4 del capítulo 6, donde dice San Juan, el evangelista: se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, en clave de Pascua, tenemos que hacer la lectura orante del texto. Jesús comienza enseñando, y la enseñanza de Jesús es compromiso, ¿sí? Es un compromiso, compadeciéndose, alimentando, revelándose, no solo dando de comer, sino llevando a creer en Él. ¿Para qué? Para que tengan vida, y vida en abundancia. Para nosotros, los que tenemos un plato de comida todos los días, quizás no tomamos noción del poder del signo del pan. Es más, ya ha desaparecido el hacer el pan en casa con la compleja elaboración, ¿no?, que implica un verdadero pan casero. Pero, ¿qué significa para los judíos en la cultura del tiempo de Jesús el pan? Miren, además de la finalidad alimenticia del pan, el pan tenía en Israel un carácter o un componente, por decir así, sí, un componente sacrificial. De forma que en la Torá, en la ley, en el libro de la ley, se hace alusión a los panes de la proposición o de la presentación y a los panes de las primicias. Los panes de la proposición, ¿sí?, son las 12 tortas hechas con flor de harina, que eran propuestas o presentadas a Yahvé sobre el arca de la alianza, que se ubicaba en el tabernáculo, en el santo de los santos, junto con el candelabro de 7 brazos de oro, ¿sí? Y después de la construcción del templo de Jerusalén, la mesa de los panes se ubicaba dentro del recinto del templo. Los panes de la proposición eran ofrecidos ante la faz de Yahvé, motivo por el que también eran denominados panes de la faz. Mire, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Jesús está revelando la faz misma de Dios. Está revelando la faz misma de Dios al decir: yo soy el pan de vida. Entonces, ya no en el templo se revela, sino en el templo de la creación ante toda la multitud. Y solo, miren, ese pan de la proposición solamente podía ser comido por los sacerdotes. Ahora, queridos hermanos, el pueblo que está delante de la faz de Dios, Jesucristo, nuestro Dios y Señor, se alimenta con el pan de vida. Otro detalle: el pan es para compartirlo, y sobre todo en familia. Y claro, así como el pan tiene un signo fuerte para los judíos, también la familia, ¿sí? La familia. Entonces, cuando Jesús se revela, ¿sí?, Jesús se va revelando, ¿sí?, ante la multitud sobre su origen divino,
sobre el hecho de que Él es el pan de vida, cuando nos dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, Juan 6:33, no fue fácil de digerir para la comunidad atrapada en las ideas religiosas, ¿sí?, del pasado. Y el Evangelio de hoy les da rostro e historia a las experiencias de la gente anónima que seguía a Jesús, de esta multitud que busca con afán a Jesús. Y este grupo de personas son los judíos, ¿sí?, representantes de la familia y de la tradición mosaica. Una vez que aparece en escena la familia tradicional de los judíos, la audiencia de Juan espera un conflicto con el rabino Jesús, con el maestro Jesús. Y su propuesta de familia es totalmente distinta a la idea de familia, ¿sí?, que tiene el pueblo de Israel. Fíjense, queridos hermanos, que las críticas y las murmuraciones que hacen los judíos sobre Jesús es sobre su familia, pero también traen a la memoria, ¿sí?, las murmuraciones del pueblo de Israel hacia Moisés en el desierto. Recuerdan en Éxodo capítulo 15, versículo 24. Entonces, esa murmuración. Ahora, en los tiempos de Jesús y en la cultura de Jesús, ¿qué le daba autoridad a una persona? La familia de donde descendía, ¿sí?, la tribu de donde venía. Ahora, las murmuraciones por parte de los judíos, como les decía, tienen que ver con el origen familiar de Jesús. Ellos dicen conocer el origen de Jesús, el origen humano de Jesús. Por un lado, Jesús como rabino proclama descender de Dios. Él es el pan bajado del cielo. Y por otro lado, los judíos dicen conocer el origen humano de Jesús. Dicen, este no es el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, en el versículo 42. Juan, el evangelista, conoce a la perfección el contexto familiar judío y sabe, por lo tanto, que Moisés había señalado que las murmuraciones que hizo el pueblo en el desierto no eran contra la comunidad familiar que Moisés representaba, sino contra Dios mismo. Queridos hermanos, esta enseñanza, podemos decir que cuando se toca a la familia, también se toca a Dios. Cuando se ofende a la familia, se ofende a Dios. Esas murmuraciones, ese no entender del mundo de hoy, el valor, el signo y el peso de la familia. Esas murmuraciones del mundo de hoy acerca de la familia. Entonces, para callar las murmuraciones de los judíos, Jesús entonces recurre a la raíz. Él dice, solo la persona que crea puede comprender a la nueva familia de Jesús. ¿Recuerdan ese pasaje donde dice Jesús señalando, ¿sí?, al pueblo, señalando a los discípulos, quiénes son mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Entonces, la única manera de acceder a este conocimiento divino y a la persona de Jesús y a su nueva familia es por medio de esa atracción ejercida por el Padre. Por eso es que el evangelista San Juan magistralmente anuncia la nueva familia humana conformada por Dios. ¿Quiénes son la familia de Jesús? Los que son atraídos por el Padre. ¿Quiénes son los que tienen vida nueva, vida eterna? Los que comen a Cristo, los que creen a Cristo, ¿sí?, y los que creen en Cristo
atraídos por el Padre. Qué cosa hermosa, qué cosa hermosa, ¿sí? Entonces, ¿quién es la familia de Jesús? Toda la comunidad de los que han creído en Él, los cuales no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 13. Entonces, queridos hermanos, solo el que cree en Jesús puede comer el pan de vida. Así se hace miembro de la familia de Jesús, es decir, hijo de Dios. Quien es atraído por el Padre puede comer. Es el Padre quien verdaderamente invita y llama a comer. Entonces, te dejo dos preguntas para que después de hacer esta lectura orante de Juan capítulo 6, versículos del 41 al 51, que profundices, que te metas, ¿sí?, en la palabra de Dios. Seguramente vos como catequista o como laico que ya has masticado un poquito la palabra, podés decir, bueno, pero este discurso del pan de vida o este milagro de la multiplicación de los panes hace referencia directa a la Eucaristía. Pero si vos profundizás un poquito más y hacerte familia de Jesús, ¿sí?, por medio de la fe, atraído por el Padre, también te habla de otro sacramento que te hace hijo de Dios. Por eso, ¿a qué otro sacramento hace referencia? Estamos hablando de la Pascua, ¿sí? Estamos hablando de la Pascua. Un paso de fe, un sumergirte en la vida misma de Cristo, comer a Cristo, sentirte atraído por el Padre, ser atraído por el Padre, ¿sí? Entonces, ¿a qué referencia a qué otro sacramento podemos hacer? ¿Sí? A la Eucaristía, bien, pero ¿a qué otro sacramento? Entonces, para que vos puedas meditar y enriquecer la lección, te invito a leer dos numerales, ¿sí?, del Catecismo de la Iglesia Católica, 1996 y 1997. Ahí vas a encontrar muchísima luz, ¿sí?, para enriquecer, para meterte más en esta lección. Entonces, te dejo esta tarea. ¿A qué otro sacramento hace referencia, ¿sí?, aparte de la Eucaristía, ¿sí? ¿A qué otro sacramento, si querés, nos lleva a meditar, ¿sí?, este sentirnos atraídos por el Padre y comer el pan de vida y ser familia de Jesús, ¿sí? Y también que puedas leer estos dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, 1996, 1997. Te pido que lo comentes en los grupos, que lo comentes con otros catequistas, que te puedas compartir, puedas juntarte con otro catequista o no, ¿sí?, otro laico, para hacer esta lección. Son simplemente algunos puntitos, pero seguramente que el Espíritu Santo va a hacer que puedas meditar, que puedas encontrar mucha más riqueza del Evangelio, porque el Evangelio es inagotable. Bueno, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja siempre, y bueno, y hasta el próximo encuentro, que ya no será mediante video, sino como lo vamos haciendo cada miércoles a las 7 de la tarde. Que el Señor los bendiga.